La importancia de este sacramento, en primer lugar, es porque te incorpora a la comunidad cristiana, porque te hace hijo de Dios y porque estamos cumpliendo un mandato directo de nuestro Señor Jesucristo, que se lo dio a la iglesia: ir por todo el mundo, anunciar el Evangelio, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces no es un rito supersticioso, sino es un rito maravilloso. Nos incorpora y nos hace miembros de la comunidad cristiana, del nuevo pueblo de Dios. Antes el pueblo de Dios, para ser miembro, había que recibir la circuncisión. Hoy simplemente con la experiencia maravillosa del bautismo. El Catecismo de la Iglesia Católica menciona que el sentido y la gracia del sacramento del bautismo aparecen claramente en los ritos de su celebración. Bueno, el rito del bautismo es un rito exageradamente rico en signos y gestos. Inicia en primer lugar preguntándole a los padres de familia qué nombre han decidido darle a ese niño que presentan ante la comunidad cristiana, ante la pila bautismal. Después se les hace un interrogatorio breve, pero bastante profundo, a los padres y a los padrinos, y se les pregunta qué es lo que ellos piden para ese niño, y ellos tienen que contestar que piden que sea incorporado a la iglesia por medio de la fe o simplemente el sacramento del bautismo. En ese momento el sacerdote o el ministro, que puede ser el diácono, que celebra el sacramento del bautismo, hacen la señal de la cruz en la frente del niño y le piden también a los papás y padrinos que hagan esa misma señal como signo de incorporación a la comunidad cristiana. El sacerdote dice que lo recibe en nombre de nuestro Señor Jesucristo a que forme parte de la comunidad cristiana. En ese momento también hay un momento de interrogatorio hacia los padrinos y hacia los padres. Si están conscientes del compromiso que están adquiriendo ante la iglesia, ante el pueblo reunido y representado ahí, que es la comunidad cristiana, sobre educar a ese niño en la fe. Que ese niño crezca en la fe de la cual está siendo bautizado. Ellos responden a la pregunta hecha por el celebrante. Después de esta serie de interrogatorios, el sacerdote viene e invita a la invocación de todos los santos, para que todos los santos reciban a ese niño en la comunión eclesial. Al terminar esto, el sacerdote invita a los padres y padrinos que hagan la renuncia del pecado. Hay varias fórmulas, depende del ritual con el que el sacerdote esté celebrando, pero en resumen es lo mismo: renunciar al pecado y a Satanás. Después de esto, el sacerdote viene y hace la profesión de fe. Invita a los padres y padrinos que profesen su fe, que es el credo, puede ser que rezado o interrogado. Al final de esto, el sacerdote les pregunta de nuevo a ellos si ellos quieren que ese niño o esa niña sea bautizada en la fe que acaban de profesar. Ellos deben responder afirmativamente. Después de esa respuesta afirmativa, el sacerdote viene y ora sobre el agua bendita. Y también unge el pecho del niño con el aceite de los catecúmenos. Ese aceite que lo fortalece, ese aceite que le da su nueva naturaleza de cristiano y lo incorpora al pueblo de Dios. Después el sacerdote le echa el agua, como se dice popularmente, y repite la fórmula: el nombre del niño, y yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al terminar esto, unge al niño con el crisma que le da a Cristo sacerdote, Cristo profeta y Cristo rey. Entrega la vela a los padrinos, que es signo de la luz de cristianos, que ellos tienen que cuidar porque esa luz de la fe no se apague en el niño. Hace el gesto de revestimiento de la vestidura blanca con el niño, que es el signo de la vestidura de la dignidad del cristiano. Después hace lo que se conoce como el éfeta al niño, para que él pueda un día anunciar la palabra que ha escuchado, para que Dios le dé la capacidad de oír y anunciar esa palabra. En ese momento se hace la oración de los fieles, se continúa con la celebración eucarística si el bautismo ha sido celebrado dentro de la Eucaristía, y si no, simplemente se recita el Padre Nuestro, se da la bendición y se felicita a los padres y padrinos por haber traído a ese niño a su encuentro con Cristo e incorporarlo en la comunidad cristiana. El bautismo puede ser aplicado a todos aquellos que no han sido bautizados. No hay edad para los que desean ser bautizados, ya que por el bautismo todos los pecados son perdonados, el pecado original y todos los pecados personales.
Actualmente, la Iglesia Católica solicita que antes de bautizar a un niño, los padres y padrinos deben ir a charlas prebautismales. Para muchos, este es signo de que la Iglesia se está volviendo más burocrática o simplemente más rigurosa. La Iglesia no ha sido muy comprendida por algún sector de fieles, especialmente por los feligreses no muy comprometidos en sus parroquias o en sus grupos o en sus movimientos. A veces ven como un requisito innecesario el hecho que tengan que ir a su parroquia a recibir charlas prebautismales. Pero estas charlas tienen un gran sentido y una gran importancia, porque son charlas en primer lugar basadas en una catequesis. En una catequesis que quiere explicar e intenta explicar a los padres y padrinos sobre la naturaleza, la grandeza y el tipo de sacramento que ese niño va a recibir. A veces algunos padres no han logrado entender de que el sacramento no es una fiesta social, sino es una fiesta de la comunidad cristiana, y que el sacramento no es un requisito de orden social, sino que es el sacramento que incorpora a esa criatura a formar parte del pueblo de Dios, de los elegidos. La Iglesia reconoce que muchas personas mueren sin recibir este santo sacramento, por lo cual identifica otras formas de bautismo. En la Iglesia se ve una figura de lo que se conoce o se llama como los sacramentos del deseo. Si por alguna razón, aunque ahora es más difícil porque ya vivimos un mundo más moderno, todo más cerca, mejores medios de comunicación, pero todavía tenemos comunidades totalmente aisladas y alejadas. Si por alguna razón algún cristiano no puede bautizar a su hijo pequeño y éste muere, existe el sacramento del deseo, con desear verdaderamente de corazón y en su oración ese sacramento se realizará en ese niño que ha partido. Antes había una figura que los niños que no eran bautizados iban a parar a un lugar llamado el limbo. Y este era en la mentalidad era un lugar oscuro, sin luz, y muchos autores que escribieron sobre él lo pintaron de diferente forma. Juan Pablo II viene y dice que no existe, ¿sí? Que no existe el limbo, y no apoya más esa figura de ese espacio que no se sabía dónde era ni cómo era, que inclusive las personas que lo intentaban explicar se quedaban cortos porque no tenían argumentos sólidos o fuertes para explicarlo. Juan Pablo II viene y nos da esa nueva tonalidad, ese nuevo consuelo espiritual, si lo queremos llamar así, de la no existencia del limbo. Popularmente, el bautismo se entiende de otra manera y se cree que es un requisito a nivel social. Asimismo, hay personas que abandonan la fe católica y se hacen bautizar a una creencia protestante por pensar que se puede quitar el bautismo católico. El bautismo es un sacramento que se recibe no solo de por vida, sino para toda la eternidad, porque lo hace, lo incorpora y forma parte del pueblo de Dios, de los elegidos, del nuevo pueblo de Israel. América Latina es un pueblo que, a pesar de que lleva más de 500 años de ser evangelizado, es un pueblo que lleva más de 500 años de haber conocido la experiencia maravillosa de la nueva. Es un pueblo que ha ido conociendo y ha ido sufriendo y ha tenido muchas experiencias dolorosas, pero es un pueblo que también aún conserva algunas ideas vagas o de superstición o populares o de tradición o mal infundadas sobre los sacramentos. Y uno de los sacramentos que goza más de esto es el sacramento del bautismo. A veces la gente piensa y cree que celebrar el bautismo se hace porque hay una superstición o porque un día el niño padeció del famoso mal de ojo y hay que cerrar el rito de la cura con el sacramento del bautismo, o porque oían voces o oían pájaros pasar sobre la casa, había necesidad de llevar al niño a la iglesia para que celebrasen con él el sacramento del bautismo, o porque vienen los compadres de Estados Unidos y es la última oportunidad de tenerlos acá, hay que celebrar el sacramento del bautismo, o simplemente en algunos casos porque es la tradición de la familia, porque la abuela así lo pide, o simplemente porque ellos piensan de que hay que hacerlo porque hay que hacerlo como un requisito más, sin descubrir realmente a fondo qué significa. Y es ahí la importancia de la catequesis parroquial, la importancia de las charlas bautismales, la importancia de que la gente vaya a estas charlas en su parroquia,
la reciba para que reciba una verdadera catequesis y una verdadera orientación y luz sobre la importancia y por qué se celebra este sacramento. A los hermanos que verdaderamente descubran el sentido profundo y serio que tiene el sacramento del bautismo. Que no lo hagan más, hermanos, por un rito. Que no lo hagan más por cumplir un compromiso social, sino que descubran la grandeza y la importancia de este sacramento. Que nos hace hijos de Dios, que nos incorpora, que nos da la gracia divina de participar de las promesas y herencia de nuestro Señor Jesucristo.